Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. Estamos el día de hoy con la presencia de Juan Carlos Chávez. Él es director académico del ISEAD, el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología, con sede en La Paz, Bolivia. Vamos a conversar con Juan Carlos sobre el trabajo que viene haciendo el ISEAD fundamentalmente respecto a esta carrera que ellos ofrecen de Ciencia de la Religión y Teología, que está a nivel técnico superior. Juan Carlos, bienvenido al programa Todo en Común. Muchas gracias por la oportunidad de poder conversar con ustedes sobre lo que hacemos en Bolivia, en el ISEAD. Sí, justamente para ubicar a la audiencia, nos gustaría que nos puedas, en pocas palabras, contar qué es el ISEAD, ¿no? Cuándo nace, por qué nace, a qué se dedica. Bueno, el ISEAD es un instituto de educación teológica que nace en 1996 en La Paz. Nace justamente porque las diversas iglesias de La Paz necesitan formar a su liderazgo eclesial, ¿no? Se reúnen los líderes de la iglesia metodista, de la iglesia luterana y algunos líderes también de la iglesia católica y deciden fundar el ISEAD en el seno de la iglesia metodista, aunque no pertenecemos a la iglesia metodista, pero funcionamos en sus predios por algunos años. Justamente la misión del ISEAD es formar a las nuevas generaciones de líderes eclesiales que también tienen incidencia social. Bien, ¿cuáles son aquellas características de la población ahí en La Paz que requiere, o las iglesias, ¿no? Que requieren un tipo de liderazgo, digamos, para poder pastorear, para poder seguir adelante en su trabajo? Bueno, justamente nuestra población beneficiaria está compuesta por personas que vienen en su mayoría del área rural, que han visto que en sus comunidades de fe locales se requieren de personas preparadas que puedan guiar al resto de la comunidad. Entonces muchas de esas personas vienen a estudiar con nosotros, vienen a formarse para posteriormente servir en este caminar que tienen dentro de su iglesia. Como mencioné antes, nosotros trabajamos principalmente con miembros de la iglesia metodista, en algunos casos también de la iglesia luterana, pero con líderes de otras iglesias también. ¿Cuál es, tú hablas de liderazgo, ¿no? Que es un poco la apuesta del ISEAD en el plano más teológico, un plano más de la parte pastoral, se desea, ¿no? Pero también tienen, digamos, un perfil de estos líderes, ¿no? Que están más vinculados también al plano social. Sí. ¿Cómo quisieran que estos liderazgos se manifiesten en el plano más social, en el plano más público? Bueno, a nosotros nos interesa mucho que el principal escenario donde se manifiesten y donde generen cambio y transformación es en las iglesias, en las comunidades de fe donde ellos y ellas participan. Sin embargo, también sabemos que muchos de nuestros beneficiarios, de nuestros estudiantes, participan, por ejemplo, en organizaciones educativas, en centros de estudiantes de la universidad o de otros institutos, o participan en movimientos sociales que están luchando por la reivindicación de diversos derechos, en cuestiones de género, en medio ambiente o por recuperar los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, nosotros estamos muy felices porque varios de nuestros estudiantes ya están en estos espacios y están generando cambio en favor de las poblaciones más vulnerables. De hecho, tiene entonces una perspectiva misionera, ¿no? Si es colocar el mensaje de Jesucristo, ¿no? Vinculado a un cambio a nivel social, ¿no? Como también Jesucristo de alguna manera lo hacía en sus tiempos, ¿no? En esos términos y considerando esos objetivos, sí es misionero, porque nosotros queremos que repliquen este mensaje que también estamos transmitiendo, pero no es con fines proselitistas. No estamos haciendo que vayan y promulguen la doctrina de sus iglesias, porque al ser ecuménicos recibimos a personas, a estudiantes de diversas iglesias, sino que más bien nosotros proponemos que el mensaje de vida que transmitimos lo repliquen en sus espacios. Claro.
Y además es enriquecedor, ¿no? El hecho que sea ecuménico, que haya la presencia de representantes de diferentes iglesias, le debe dar una riqueza enorme a la formación, ¿no? La verdad que sí, porque tenemos muchas perspectivas muy diversas, de diversas miradas también que hay. Somos ecuménicos, tenemos un carácter intercultural también, y ahí permitimos espacios de diálogo, donde se pueden hablar de diversos temas desde diversos enfoques y se enriquece mucho más la perspectiva que uno puede tener. En varios casos, por ejemplo, los estudiantes que vienen de alguna iglesia en particular, nos han comentado que han salido muy enriquecidos por los debates que tienen con otras personas que tenían unas creencias tal vez totalmente contrarias a las suyas, pero que al final también les motiva a cuestionarse y a repensar realmente cuál es el planteamiento que tienen sobre algún tema. El tema género es siempre muy problemático en algunos casos porque por cultura también, y seguramente pasa en muchos de los pueblos andinos, es complicado que las mujeres sean consideradas como personas iguales a los varones, por cuestiones culturales seguramente, o tal vez habrán otras razones, pero son temas muy sensibles para nuestra población beneficiaria. Claro, y eso de hecho abre nuevas perspectivas, nuevas visiones, ¿no? Nuevas maneras también de acercarse a la palabra para poder vincularla a una realidad que de hecho exige atenderla, ¿no? Como este tema del género, ¿no? Que está muy presente y que de hecho a partir de esa mirada intercultural también es posible enfocarla, ¿no? Claro, en realidad nos reta a que vayamos nosotros también como personas facilitadoras del proceso a adecuarnos, a actualizarnos respecto a metodologías diversas de vincular la palabra de Dios con la realidad nacional. La hermenéutica, por ejemplo, en el caso de los estudios bíblicos, tiene que ser más constante, más renovada y también muy creativa para tomar ciertos pasajes bíblicos que tal vez son olvidados, pero que son necesarios para comprender esta realidad y poder cambiar también a las personas en un sentido positivo. Claro que sí. ¿Y cuál es la realidad, digamos, de fe de la gente en La Paz, en Bolivia? Es decir, hay, por ejemplo, nosotros acá en Perú, específicamente en Lima, vemos una ausencia cada vez creciente en las iglesias, especialmente, digamos, las católicas, ¿no? No sé cuál es la experiencia o cuál es la realidad de estas comunidades en La Paz, en Bolivia. Bueno, sucede un fenómeno similar. Por tradición y por historia también en varios países de Latinoamérica somos católicos. La Iglesia Católica ha tenido un protagonismo muy grande en diversos países, no es la excepción Bolivia, pero en los últimos años, si bien esta tradición católica ha sido muy grande y muy fuerte, como que va en declive, debido a que tenemos grandes templos, pero no tenemos feligreses, no tenemos personas que vayan allá y desarrollen su fe y la compartan con una comunidad. Muchas de las iglesias evangélicas van creciendo, las iglesias pentecostales y neopentecostales son realmente grandes y van ganando más adeptos. Eso quiere decir, por un lado, que el mensaje de la Iglesia Católica está fallando en algo, no llega a la realidad de la gente y no responde a sus necesidades. Cosa que sí hacen las iglesias pentecostales y neopentecostales, pero tal vez no lo hacen como debiera ser, diciendo un mensaje de vida, propugnando la vida y compartiendo ese mensaje. Más bien tal vez están utilizando otro tipo de métodos, pero a la gente le gusta, le llama la atención y es por eso que asiste a sus iglesias. No soy quien para juzgar esto, pero es el fenómeno que se está dando. Sí, creo que hay lo que podría ser, digamos, a contracorriente, lo que era en un momento la teología de la liberación en América Latina, una especie de repliegue, ¿no? Sí, de la gente de empezar a tener un contacto mucho más personalista con Dios y no tanto, digamos, un contacto más comunitario, más relacional, más de vínculo, digamos, con el movimiento social, ¿no? Claro, es lo que sucede por lo menos en las ciudades. Hay un creciente individualismo y muchas personas prefieren optar por lo que a uno le hace bien o por lo que uno quiere. Sin embargo, como herencia también que tenemos de los pueblos andinos, un sentimiento comunitario como que siempre está latente. Claro. Entonces es lo que nosotros como institución también fortalecemos. Y en ese marco, Juan Carlos, ¿cuáles son las imágenes que se tienen de Dios ahí? Porque la imagen que tú tienes también te marca un sentido de relación, ¿no? Claro, bueno, en realidad las imágenes son muchas y muy diversas. Si bien nuestros estudiantes de primer año, por ejemplo, vienen con una imagen tal vez un poco
negativa, podríamos decir, de Dios, de un Dios castigador, de si no haces lo correcto te vendrá un castigo. Lo que hacemos es crear otras imágenes alternativas de Dios, donde es un Dios dador de vida, incluso decimos que puede ser como considerado como un amigo. Entonces son diversas, y dentro de los aspectos culturales también estamos pensando que estas imágenes pueden retomar a figuras cercanas que tenemos a nosotros, podemos considerarlo como padre, pero también como madre, como amigo, ya mencioné anteriormente, y pues depende mucho de la cercanía o de los vínculos que tiene esa persona con sus familiares, con su comunidad y con el objetivo que tiene, ¿no? Que es preservar la vida. Sí, creo que ahí es un reto que está planteado y de hecho creo que ya de por sí es muy importante el que haya personas que tengan las ganas de formarse, ¿no? Y que entren a una formación, digamos, con acreditación y todo ello, ¿no? Creo que es muy importante profesionalizar, si se quiere, el aporte o fortalecer las capacidades de los líderes de las iglesias para que puedan también tener una mirada mucho más amplia y mucho más cercana, digamos, a lo que pasa en el mundo, por así decirlo, ¿no? Claro. Considero que ese es el mayor logro que hemos tenido como institución, porque desde el año 2007 toda esa formación que nosotros damos tiene un reconocimiento y una validación por parte del Estado. Los títulos que ofrecemos son a nivel técnico superior, que ya es un nivel universitario, y que el Estado garantiza que con estos diplomas, con estos títulos, se puede uno buscar una fuente laboral, Claro. cosa que no sucedería si no fuera reconocido por ellos. Entonces Claro. es muy importante para nosotros mantener eso y que podamos ofrecer una alternativa laboral a nuestros estudiantes. Claro, es decir, porque a veces se ha pensado que el hacer un trabajo desde la fe tiene que ser, digamos, fuera de lo que es una posibilidad también de generar tu propia vida, ¿no? Y no tiene que ser necesariamente así. Entonces, el hecho que ustedes hayan combinado este fortalecimiento de capacidades y a la vez la posibilidad de entrar a una, digamos, a desarrollar una profesión y conseguir un trabajo es muy importante también para los líderes, ¿no? Claro, porque en muchos de los casos nuestros estudiantes tienen esa vocación de servicio. Sin embargo, todavía les faltan algunas herramientas que les permitan sostenerse en la vida. Y si es que logramos hacer las dos cosas, como lo estamos haciendo hasta ahora, permitimos que haya mayor interés también por estudiar esto, por forjar un propio futuro para nuestros estudiantes y que puedan defenderse en la vida. No, sí, de hecho creo que me parece muy, muy saludable eso, ¿no? Es decir, a veces la formación como que no acreditada o que no te da la posibilidad, digamos, oficial de hacer un trabajo, como que a veces la gente no lo valora tanto como debería ser, ¿no? Normalmente no, y eso es algo interesante en Bolivia, que si es que no tienes un certificado que valide tu formación o tu Claro. experiencia, no haces nada. Así es, eso. Bueno, es algo parecido por acá también en Perú. Me imagino, sí. Así que me parece interesante el hecho que ustedes estén haciendo esta labor. Continuamos la conversación con Juan Carlos Chávez. Recordarles que él es director académico del ISEAD. El ISEAD es el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología, con sede en La Paz, Bolivia. El ISEAD también tiene 22 años de servicio con desarrollo de varios proyectos, programas, no solamente en el plano teológico, ¿no? También tienen otros proyectos que luego podemos desdoblar, conversar un poquito más sobre lo que viene haciendo el ISEAD en La Paz al servicio de la comunidad. Juan Carlos, habíamos estado conversando en la primera parte respecto a tener una visión de cuál es la característica de la población, ¿no? Y respecto a su fe, cuál es la composición digamos, de los invitados, de los participantes, de los cursos, los programas que tiene el ISEAD, y también cuál es la visión que tienen respecto a Dios y cuál es la apuesta, ¿no? En este vínculo de hacer de que el mensaje de Dios sea un mensaje que se haga vida en la vida, ¿no? Me gustaría que podamos desdoblar un poco más esta carrera que ustedes vienen ofreciendo, Ciencia de la Religión y Teología, que está en el nivel técnico superior. Primero, preguntarte cómo nace esta propuesta, ¿no? Y luego poder desdoblar cuáles son
los cursos, ¿no?, centrales, ¿no?, los módulos, ¿no?, los semestres que ustedes plantean, y dónde está el acento mayor en esta oferta educativa que ustedes tienen para los líderes de las iglesias. Bien, bueno, el trabajo del ISEAT ya viene siendo realizado por 22 años. Desde su fundación hasta el año 2007 aproximadamente teníamos una propuesta de bachillerato en teología en convenio con la Universidad Bíblica Latinoamericana. Sin embargo, con los años y debido también a los cambios que han habido en las políticas educativas en Bolivia, hemos visto la necesidad de darles un certificado con valor curricular en Bolivia, debido a que esta es una demanda del Estado para acceder a alguna fuente laboral. Entonces, las gestiones de anteriores autoridades han hecho posible que el año 2007 obtengamos una resolución ministerial que ampara todo nuestro trabajo y que permite que al final de la carrera los estudiantes obtengan el título profesional. Este trabajo ya lo realizamos por casi 10 años, este año cumplimos 10 años, y está orientado a justamente brindar esta oportunidad a nuestros estudiantes. Ahora, la carrera se centra en 4 pilares, en 4 áreas de estudio. Biblia es uno de ellos, uno muy importante. Teología es el segundo. Pastoral es el tercero. Y el cuarto es ciencias de la religión. Todas nuestras materias, que son 37 en total, que son estudiadas a lo largo de 3 años de estudio en 6 semestres, responden a estas 4 áreas. Para nosotros hay materias muy importantes en cada área. Por ejemplo, en el caso de teología sistemática es muy importante porque nos permite reflexionar y realizar reflexiones que nos ayuden a comprender las diversas facetas de Dios y de su mensaje. En el caso de Biblia, comprender plenamente cuál es el mensaje que cada texto tiene y cómo podemos llegar a este mensaje a través de los estudios pertinentes nos parece también muy importante. Ciencias de la religión nos sirve para enlazar el mensaje bíblico, el mensaje de Dios, con otras ciencias del área social principalmente, y poder entablar un diálogo que nos permite también acceder a otros espacios. Y finalmente la pastoral, que es un elemento muy importante, nos permite crear lazos y vínculos con las poblaciones y comunidades de fe, que son en sí el origen de la motivación de nuestros estudiantes. Juan Carlos, y ahí hay algo que me parece, digamos, rico, y que habría, solamente para saber, digamos, en dónde está ubicado dentro de sus estudios, la parte de la religiosidad popular, es decir, aquellas prácticas, ¿no?, que las comunidades andinas desarrollan desde antiguo, en que está recogido también en el programa, le dan una mirada, digamos, particular a aquellas prácticas. Justamente el carácter del ISEAT, al ser ecuménico e intercultural, es que nosotros le damos mucho valor a todas estas expresiones de fe que tenemos en los pueblos andinos. Recuperamos mucho la sabiduría de los pueblos andinos, también la sabiduría y creencias populares, y las tenemos organizadas de tal forma que las vemos y analizamos en las distintas materias. Sin embargo, existen 2 que son muy importantes donde se puede estudiar a plenitud estas manifestaciones. La primera es Espiritualidad y Cosmovisiones en 5º semestre, que nos permite ir un poco más allá y comprender las expresiones de fe que no son netamente cristianas. Las expresiones andinas, por ejemplo, que son muy importantes en Bolivia, en La Paz principalmente, y que nos permiten ampliar la mirada como personas creyentes. Y hay una segunda que se llama Interculturalidad e Historia Nacional, que también desde un punto de vista más diacrónico, podemos decir, nos permite conocer estas expresiones, cómo es que perviven hasta ahora y cómo es que las entendemos. Y estas cosmovisiones, que es una manera, digamos, de mirar el mundo y actuar en el mundo, es decir, cómo es que hacen una síntesis o un encuentro, ¿no?, dialógico con lo que sería, digamos, las religiones oficiales. Bueno, en realidad en Bolivia desde hace unos años tenemos un proceso interesante, y es que ya no hay una religión oficial del Estado, podemos decir. El cristianismo pasó a ser una de las expresiones religiosas más en medio de otras. Es un Estado laico. Es un Estado laico ya desde hace algunos años, 8 años. Y por tanto no se está ya transmitiendo esta tradición y esta religiosidad en los diversos espacios educativos.
Por eso también es que se está rescatando mucho de las espiritualidades, de las cosmovisiones de los pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo entendemos esto y cómo es que es tan importante para la gente? Pues es justamente un proceso que ha sucedido desde la colonia hasta la actualidad, donde ambas manifestaciones, las expresiones locales, autóctonas, podemos decir, de los pueblos indígenas, han variado de tal forma que se han mimetizado, que se han sincretizado, también podríamos decir, con la espiritualidad cristiana. Claro, ahí ese es, creo, un elemento que también cruza, digamos, la parte más de la cultura, ¿no? Es decir, cómo hay un encuentro, un sincretismo, que al final, digamos, son manifestaciones de fe que se manifiestan, no necesariamente, digamos, con los estereotipos o con la manera como uno piensa que debe ser, sino lo que realmente la gente viene sintiendo y creyendo en sus dioses, ¿no? Y estas espiritualidades alientan y marcan una manera de actuar ahí, ¿no? Es que justamente tenemos que reconocer que hay diversas espiritualidades, claro, y lo que se maneja a nivel oficial de las jerarquías en cada iglesia es muy distinto a lo que se vive en las comunidades. Entonces, como en gran parte de los Andes, principalmente en La Paz, como decía antes, se manifiesta toda esta herencia ancestral de los pueblos indígenas y se la vive en las comunidades de fe. Entonces ahí en algunos puntos, para quienes desean ser más ortodoxos, podemos decir, en las distintas iglesias, no hay una separación clara entre qué es cristiano, qué es andino. Es por eso también que nosotros nos animamos a hablar de un cristianismo andino, de una teología andina, que sería ya una elaboración más teórica sobre lo que entendemos, percibimos y sentimos sobre Dios. ¿Qué sería una característica central en una teología andina, más allá, digamos, de la parte geográfica, de la parte histórica? Es decir, en estos tiempos, ¿qué significaría decir esto me marca una teología andina? ¿Hay algo en particular ahí? Sí, bueno, básicamente lo que la teología andina hace es abogar por la vida, luchar por la vida y por el conjunto de seres que habitamos en la Tierra, en el planeta Tierra, que nosotros llamamos Pachamama. Entonces, por decir seres, no me refiero y no me limito a los seres humanos, sino que también estamos hablando de todo ser vivo que, a diferencia de la concepción occidental, no son los mismos seres vivos. O sea, es decir, para el mundo andino, las piedras, las montañas, los ríos son también seres vivos. Por tanto, al ser vivos y al estar en constante relación con los seres humanos, tenemos también que luchar por ellos, por sus derechos. Es por eso que también se ha desarrollado mucho la cuestión de los derechos de la madre tierra, por ejemplo, en Bolivia, y que son muy importantes y vitales para justamente poder reproducir la vida en toda plenitud. Entonces, eso es lo más importante en la teología andina. Ustedes el año pasado hicieron un curso intensivo sobre lecturas bíblicas y espiritualidades liberadoras. ¿Nos puedes comentar esto de espiritualidades liberadoras? ¿A qué se refieren? Claro, justamente con este curso lo que hemos querido hacer es crear un puente entre los estudios bíblicos del estilo occidental, podemos decir, que tiene que ver con una metodología exegética y una parte hermenéutica, pero en este caso ya hemos querido mostrar también a nuestros estudiantes que esa no es la única forma de mostrar y transmitir un mensaje de vida, sino que también las espiritualidades de los pueblos indígenas principalmente pueden ayudarnos a salir del esquema, a buscar otro tipo de formas que también nos traigan vida y que nos liberen de estas cadenas que nos han impuesto o que hemos decidido aceptar dentro de los esquemas occidentales. Entonces hay vida más allá, podemos decir, de estos esquemas. Claro. Ahora, en esta carrera que ustedes ofrecen, ¿cuáles son los resultados de los estudiantes? Es decir, un estudiante egresado a los 3 años de formación en el ISEAD, en la carrera de Ciencia de la Religión y Teología, ¿en qué estaría capacitado? Bueno, en muchos de los casos, nuestros estudiantes con la capacitación que tienen, han logrado acceder a posiciones de liderazgo en las iglesias, en algunos casos son pastores, y pueden desarrollarse de una forma crítica y reflexiva en los espacios eclesiales. Sin embargo, en los últimos años también varios de nuestros estudiantes han optado y han logrado ser parte de la docencia en colegios, donde también pueden ir mostrando estas nuevas formas de reflexionar sobre la religión, las religiosidades y espiritualidades.
Por otro lado, también nuestros estudiantes pueden ser asesores o consejeros en diversos espacios o instituciones de apoyo social. Entonces, como que la formación que les damos es integral porque les permite acceder a diversos espacios como para el acompañamiento, como consejeros y como pastores también. Siendo los estudiantes miembros de diferentes iglesias, de diferentes confesiones, dentro del proceso de formación y posformación, ¿qué logran ellos? Es decir, como logran hacer sinergia, logran hacer contactos, hacer, trabajos conjuntos. En varios casos, nuestros estudiantes han podido realizar proyectos que les permitan continuar replicando esas experiencias que han adquirido en el liceo como centro ecuménico y que les permitan desarrollar también las capacidades en sus comunidades de fe. Por ejemplo, cuando acaban nuestros estudiantes la carrera, tienen que presentar un proyecto de grado. Y esos proyectos están basados en necesidades que han identificado en sus comunidades, desarrollan una propuesta para responder a esas necesidades y posteriormente también van formando nuevas capacidades en sus espacios. Entonces es así como nosotros llegamos a distintos espacios, distintos grupos, no solo en las iglesias, como te les mencioné antes, sino también en espacios sociales. Bien, Elisea, ¿qué proyectos se vienen aparte de la carrera? ¿Hay algunas otras actividades, algunos proyectos que tienen en camino o que están, pensando desarrollar? Como parte de las actividades extracurriculares del liceo, tenemos pensados hacer cursos intensivos también en este año. En el mes de julio planteamos tener un curso sobre los 500 años de la Reforma, qué significan para un contexto como el nuestro, en el mundo andino, cómo realmente podemos celebrarlo, cómo lo entendemos, cómo debemos tal vez entenderlo a futuro, qué desafíos nos trae. Son las temáticas que vamos a tratar en este curso. Y para fin de año queremos también tener otro curso, un curso bíblico en este caso, que nos permita también conocer cuáles son los diversos aspectos de las teologías contextuales, la diversidad de tradiciones en la Biblia, que nos también permita conocer un poco más sobre esto, ¿no? ¿Y tienen algo así particular, especial para juventudes respecto a una propuesta de formación más teológica para ellos? ¿O es abierta, para los estudiantes? Bueno, esta carrera, la de Técnico Superior en Ciencias de la Religión y Teología, es abierta a todas las personas que hayan concluido con una formación secundaria. Si tienes el título de bachiller, que le llamamos en Bolivia, puedes acceder a la carrera, no importa si tienes 18 o 50 años. Es más, en anteriores gestiones hemos tenido estudiantes de 70 a 75 años, porque justamente tienen una vocación de servicio y quieren formarse para apoyar en sus comunidades. Ese es el programa académico que tenemos, pero también existen otros que están más vinculados con las comunidades de fe y responden directamente a sus necesidades. Claro, esos son los cursos más intensivos o lo que se llama, los cursos más de apoyo directo a satisfacer necesidades concretas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el año pasado hemos tenido un curso de identidad denominacional con el distrito La Paz de la Iglesia Luterana Boliviana. Entonces ahí hemos apoyado con profesores para que vayan desarrollando un poco más de qué significa ser luterano. Y hemos ido un poco más allá de eso y hemos visto también sobre temas como qué significa ser un luterano en La Paz, en un contexto andino. Entonces ahí también está nuestro aporte. Sí.